Buenos días, mis queridos alumnos. Los saluda con el cariño de siempre su amiga Shakti, y en esta ocasión vamos a tratar el resumen de la clase de química para los alumnos de tercer grado de secundaria. En esta ocasión, la temática que el programa de la Secretaría de Educación Pública nos marca es cómo representamos a los materiales. Este es entonces el resumen de su clase de química del 13 de octubre del 2020. En esta ocasión, esta temática trata acerca de la clasificación de la materia. Se espera que ustedes aprendan a reconocer la diferencia entre elementos, compuestos y mezclas, y aprendan a representar estos a través del modelo corpuscular. Iniciamos entonces. ¿Qué es una mezcla? Mezcla es todo material que está conformado por la combinación de dos o más sustancias en distintas proporciones, sin cambiar sus propiedades químicas. Importante, sus componentes no se combinan químicamente. Sus componentes se pueden separar por medio de métodos de separación física. Un ejemplo de mezcla son las aguas de frutas naturales. Sus componentes serían la fruta, el agua, el azúcar. Vamos a tratar someramente algunas de las propiedades de las mezclas. Estas podemos encontrar, por ejemplo, las propiedades físicas: masa, volumen, densidad. Las mezclas también tienen propiedades cualitativas. Estaríamos hablando de olor, sabor, color, textura, estados de agregación, etc. Y sus cualidades cuantitativas, como es la temperatura de ebullición y los puntos de fusión. Estas son solo algunas de las muchas propiedades de las mezclas. También es importante que sepan que los componentes de una mezcla se llaman sustancias puras, que pueden ser de dos tipos: compuestos o elementos químicos. ¿Qué son los elementos químicos? Son aquellas sustancias que están formadas por átomos del mismo tipo. Algunos ejemplos de elementos: cobre, plata, un diamante. Un diamante está conformado por átomos de carbono. Algunas características de las más importantes de los elementos químicos. Primero, los elementos químicos no pueden separarse mediante métodos de separación, ni químicos ni físicos. No pueden obtenerse sustancias más simples. Otra característica es que se representan mediante símbolos químicos. Cada elemento tiene su propio símbolo que nos permite identificarlo en cualquier parte. Otra de las características, y la más importante, repetimos, no se pueden separar en sustancias más simples. Hay 13 elementos químicos que se representan con una sola letra. Los demás están compuestos por dos letras. La primera letra siempre es mayúscula y la segunda, si la hubiera, será minúscula. Por ejemplo, el elemento plata, su símbolo es Ag. A diferencia del oro, su símbolo químico es AU. Observen cómo siempre la primera letra del símbolo será mayúscula y la segunda minúscula. Los elementos químicos poseen átomos del mismo tipo, no pueden separarse en sustancias más simples, se representan mediante símbolos químicos. Una nota importante es que al día de hoy actualmente contamos con 118 elementos químicos, y todos ellos están, sí, como lo están pensando, representados en nuestra tabla periódica. Un breviario de qué son los compuestos. Los compuestos son el resultado de la interacción química de átomos de dos o más elementos. Se pueden separar mediante procesos químicos. Un ejemplo de un compuesto es la sal. Ejemplos de compuestos: grasas, carbohidratos, y como ya dijimos, otro ejemplo sería la sal de la mesa que utilizamos para consumir nuestros alimentos. Su nombre científico es cloruro de sodio, su fórmula química NaCl, lo que nos indica que este compuesto está conformado por dos elementos, cloro y sodio, en una proporción definida.
En este diagrama que les presentamos, ustedes pueden observar claramente que cuando dos o más elementos se unen, tenemos lo que es un compuesto. En un claro ejemplo tenemos el amoníaco, en el cual se están uniendo una partícula de nitrógeno y 3 partículas de hidrógeno. El amoníaco entonces es un compuesto y recordamos, es su combinación de elementos. También se toca el modelo cinético de partículas o modelo corpuscular. Este modelo nos permite representar a los elementos, a los átomos de los elementos por medio de círculos. Se emplea para ello un color diferente para distinguir cada elemento. En este caso podemos observar cómo para oxígeno se utilizó el color azul, para hidrógeno rojo, carbono verde. Estos colores en algunas ocasiones pueden ser variables. Así las cosas, mediante este tipo de modelo cinético, nosotros podíamos representar el compuesto agua, que es la combinación de una molécula de oxígeno con 2 moléculas de hidrógeno. Así las cosas, si tenemos que para el hidrógeno le otorgamos el color rojo, estaríamos representando 2 partículas de hidrógeno y con color azul la partícula de oxígeno. Si quisiéramos representar el elemento oxígeno, ya sabemos que está conformado por 2 partículas de oxígeno, entonces haríamos 2 bolitas azules y así consecutivamente podríamos representar hidrógeno, 2 partículas de hidrógeno representaríamos con 2 bolitas rojas. El sodio sería representado con el color gris que le fue asignado. El compuesto cloruro de sodio representaríamos con cada uno de los elementos que están aquí conformándolo. Así las cosas, procederíamos con el carbono, el dióxido de carbono y demás. En la siguiente imagen ustedes pueden ver representado lo que son las mezclas, los elementos y los compuestos. Tendríamos entonces que los elementos están conformados por partículas de un mismo color. En las mezclas tenemos que vamos a observar, en este caso por ejemplo, en esta mezcla se tienen diferentes tipos de partículas. Al unirse conforman la mezcla. En esta otra mezcla también tenemos 2 tipos de partículas. Una es un elemento y otra es un compuesto. Al unirse estos formaron esta mezcla. En esta tercera mezcla podemos observar también diferentes tipos de partículas. Un elemento, un compuesto, otro elemento, otro compuesto. Al unirse estos elementos y compuestos, combinándose físicamente, dieron como resultado una mezcla. Finalmente podemos ver lo que son los compuestos. Los compuestos, mediante una combinación química, se unen diferentes elementos. En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo se unió una partícula de oxígeno a 2 de hidrógeno, dándonos como resultado H2O, que estaríamos hablando de agua. Esto es entonces un ejemplo de compuestos. Finalmente podríamos hacer un resumen de lo que tratamos el día de hoy. Hablaríamos entonces que para hablar de materia estaríamos hablando de todo aquello que está conformado por masa y volumen, lo que es lo mismo, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Para que podamos nosotros estudiar más profundamente la materia y más fácilmente, esta se clasifica en sustancias y en mezclas. ¿Qué son las sustancias? Pues es aquella materia
que tiene básicamente dos características muy específicas. Su composición es física y se encuentran químicamente bien definidas. Esas son las sustancias puras. Las sustancias puras a su vez se dividen en elementos y en compuestos, como ya vimos antes. Algunos ejemplos de elementos serían hidrógeno, oxígeno, litio, oro, plata, cloro. Estos elementos, los elementos tienen como característica principal, dijimos bien, que no pueden dividirse, no pueden ser subdivididos en partículas más pequeñitas. Son las partículas más pequeñas que existen. Pero si unimos, por ejemplo, algunos elementos entre sí, vamos a obtener lo que es un compuesto. En este caso, por ejemplo, que es el agua destilada, estamos diciendo que se unieron dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Uniéndose dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno, conformaron un compuesto. Estos se unieron y hubo una reacción química. Esta es la característica más importante de un compuesto. Para que un compuesto pueda existir, entre los elementos que se unieron hubo una transformación química. Así tenemos también el ejemplo del metano, en el cual se hubo la combinación química de una partícula de carbono y 4 de hidrógeno. Entonces tengamos bien presentes que para que un compuesto pueda ser dividido, el compuesto sí puede ser dividido mediante un proceso químico, un procedimiento químico. Yo puedo obtener los diferentes elementos que lo conforman. Así entonces, la materia también se divide en las mezclas. ¿Qué son las mezclas? Es la combinación física de diferentes materiales. La combinación física. Tenemos las mezclas, se subdividen en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Qué son las mezclas homogéneas? Las mezclas homogéneas, como su nombre lo indica, homo es igual, géneas significa origen. De igual origen podrían decirse. En otras palabras, las mezclas homogéneas son aquellas en donde todos sus componentes están distribuidos de manera perfectamente uniforme. Es decir, son aquellas mezclas en las que a simple vista no podemos detectar qué componentes las conforman. Algunos ejemplos de mezclas homogéneas es el agua potable, la gelatina, el vino, el alcohol, el aire. A simple vista no podemos determinar cómo está constituida esa mezcla, es decir, están en una sola fase. Las mezclas heterogéneas, por el contrario, se aprecian en ellas fácilmente cuáles son los elementos que las conforman. Ejemplos de ellos podría ser una ensalada de fruta, de verdura, el agua sucia, la granola, el agua y la arena. Fácilmente podemos distinguir qué cosa está constituyendo la mezcla. Las mezclas pueden dividirse, sí, pero mediante procedimientos físicos. Mediante procedimientos físicos vamos a determinar qué compuestos o qué elementos o qué compuestos y elementos están constituyendo esa mezcla. Por hoy es todo. Les mando un beso, les agradezco el estar aquí y deseo que este resumen les haya sido de gran utilidad. Les mando un beso y les deseo la mejor de las suertes. Acuérdense que un campeón es aquel que cree en sí mismo y que lucha día a día por ir aumentando su propio desarrollo. Los amo.